milagros de amor. Hola a todos, un gusto saludarles en nuestras distintas plataformas. Hoy tenemos un nuevo episodio lleno de muchos signos de fe, llenos de mucha esperanza. De verdad, les agradecemos que estén con nosotros, que nos estén viendo. Si Dios permite esto, es por una muy buena causa. De verdad, de la mano de Dios, aquí tienen un testimonio lindo. Invitarles a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, también en Facebook, y nos pueden seguir por distintas plataformas. Bueno, hoy, un invitado de privilegio, tenemos a nuestro amigo Jason Valverde. Quiero contarles que Jason, bueno, yo lo conozco ya hace algún tiempo y desde que lo conozco inspiró en mi persona una paz, una tranquilidad, me inspiró fe y es una persona que abre su corazón y deja que en realidad compartir con personas, de verdad, deja que las personas compartamos con él y se ofrece mucho, ayuda mucho. Y aquí estamos, Jason Valverde, un gusto recibirte en este nuestro episodio. Un placer. Muchas gracias, don Eric, por la invitación y aquí inaugurando Milagros de Amor. Muy Bueno, contento de poder tener la oportunidad de llevar un poquito de palabras de esperanza a tantas personas que tal vez están viviendo lo que uno ha vivido. muy Entonces, bien, muchas gracias. Sí, todo para de la mano de Dios y para con él. Así que, bueno, Jason, nosotros con este episodio, con nuestro podcast, buscamos hacer revivir esa fe en aquellas personas que quizás están dudando, ¿verdad? Entonces, vamos a ofrecer todo en manos de Dios para que podamos llegar a esos corazones. Jason, cuéntenos, ¿cómo va todo? ¿Cómo ha estado usted? todo bien, gracias a Dios. Sí, Aquí. qué bueno. Contanos un poquito, tal vez para que nuestra audiencia, ¿verdad? Se conozca quién es Jason, ¿verdad? Ahí, cuéntenos desde su infancia, lo que usted guste, de dónde viene, sus papitos, etcétera. Bueno, un poquito, así como para dar un poquito de mí, bueno, yo soy vecino del cantón de Desamparados, ahí Ok, nací. Y a eso de los 10 años me fui a vivir al Cantón de Acerrí. Ahí hice mis estudios, lo que fue la escuela, el colegio. Y bueno, ya em, después, bueno, pues ahí he seguido viviendo. Mis papás, bueno, de momento cuento con mi mamita que todavía está con vida. Mi papá murió hace 13 años. em, Murió muy joven. Mi papá murió a los 50 años. Yo crecí em, en Desamparados, como les comentaba. Yo empecé mis primeros 10 años fue en el cantón de Desamparados. Y bueno, fue una infancia, yo diría que bonita, aunque para mucha gente tal vez cuando la cuento no lo ven así tan bonito, porque crecí en una familia de escasos recursos. Mi papá era alcohólico y mi mamá tuvo que ver por mi hermana y por mí en ese momento. Yo tengo dos hermanas. Lo que pasa es que la menor nació 12 años, cuando yo tenía 12 años. Y entonces, sí, mi infancia fue básicamente con mi hermana mayor, que me lleva un año. Y sí, fue una infancia, como te digo, fue para mí bonita porque traté de crear como una burbuja, a pesar de que vivíamos tiempos duros y que a veces pues no había que comer y cosas así, pero para mí eso no fue algo como que me marcara la infancia, tal vez el tema de la alimentación o el tema de la pobreza o cosas así. Siento que me llamó más la atención el tema de poder pues ir siendo niño y ir creciendo a pesar de lo que se estaba viviendo. Eh, con Jason, dijiste una burbuja. una burbuja. ¿Por qué? ¿De qué tenías que protegerte en esa burbuja? Eh, como te digo, básicamente cuando uno nace en una familia donde hay alcoholismo, el alcoholismo pues afecta mucho a la familia, especialmente yo veía el sufrimiento de mi mamá. em,
A mi hermana tal vez le afectaba un poco más y yo siempre traté como de encerrarme en esa burbuja para que tal vez a mí no me afectara tanto. Entonces, sí, digamos, pues obviamente me llegó a afectar cosas que tal vez ahora ya uno grande analiza, pero en su momento de lo que hice fue como tratar de encerrarme en esa burbuja para poder ir creciendo. Con mi papá, por el alcoholismo que vivía, pues no tuve una relación con él, padre e hijo, como tal vez hubiera deseado. Sin embargo, yo llegué a tener o a conocerlo cuando yo cumplí mis 17 años. Y ahí empecé como a tener una relación realmente padre-hijo. Ahí fue cuando empezó mi vida con él y pues desafortunadamente para mí, él muere cuando yo tenía 29 años. Entonces, digamos que lo pude disfrutar 12 años, 12 años que pude tener conversaciones con él que a la fecha para mí fueron muy productivas y que aprendí mucho de lo que me pudo enseñar. Fueron conversaciones distintas, obviamente, ya no eran conversaciones de un papá con un chiquito de 7 8 años, sino era una conversación ya con un adolescente siendo casi adulto. ¿Y por qué siendo casi adulto? Porque aquí entro, tal vez brincándome un poco ahí, cosas de mi infancia, a que soy papá a los 18 años, entonces ya ahí me tocó a mí también, pues ser un poco, o tener conversaciones con él ya diferentes, porque ya eran conversaciones de casi que de un papá hablándole a otro papá. Y tenía que, pues, pedirle muchos consejos de qué se venía para mí en ese momento. De ser papá no es fácil a ninguna edad, y menos a los 18 años, o gente que incluso es hasta antes de los 18 años. Entonces, para mí, digamos, con él fue gran ayuda en ese momento cuando necesité pedirle su consejo y que me guiara en ese camino de cómo ser padre, irónicamente, aunque él no había sido el ejemplo a seguir. Pero, pero sí, digamos, le agradezco mucho que los últimos 12 años que estuvo, por lo menos me dio consejos que a la fecha los sigo practicando y los tengo ahí y que los vivo día a día. ¿Hubieses deseado mayor acompañamiento de tu papá en esa época? Porque coincide, o sea, justo, ¿verdad? Empiezas como a conversar con él cuando ya usted es papá. Pareciera que cuidado si esto no activó o motivó a que conversaran, ¿verdad? Eh, ¿Sientes que él debió darte más como papá? Yo siento que es obligación de uno como papá dar más. No lo juzgo. De hecho, yo tuve un encuentro, mi primer encuentro con Cristo, tal vez fuerte, fue como a mis 20 años, tal vez. Yo hice una jornada cuando tenía 20 años y en esa jornada yo pues pude perdonar muchas de esas cosas. Yo no era que le tenía como un odio o algo así, pero sí tal vez como ese hubiera querido jugar bola con mi papá, no sé, hubiera querido que mi papá hubiera estado en ciertas cosas que uno como niño tal vez ve a todos los compañeritos con los papás y yo no estaba con el mío. Entonces, todas esas cosas que se fueron acumulando, yo llegué a entender que él repitió un patrón, porque a mí, digamos, la jornada me hizo ver no solamente la parte del perdón, pero también me hizo ver el análisis de, ok, bueno, pero mi papá era así conmigo, ¿por qué? Y cuando yo veía que el papá de él lo había regalado, que lo habían dejado tirado cuando tenía 6 años, que le tocó criarse en la calle, que por esa razón empezó a tomar, que tuvo que incluso hasta llegar a pelearse con su propio hermano para que les dieran plata, o sea, los ponían a pelear para que les dieran plata para poder comer. Todo ese montón de cosas, yo digo, bueno, es que qué infancia la de él, o sea, cómo pretendía yo también que él fuera un papá ejemplar si no había tenido un papá ejemplar. Y si me iba más para atrás, seguía la historia. Entonces ahí fue cuando y que yo creo que eso es importante que a veces uno bueno, haga, porque a veces nosotros tendemos a juzgar a nuestros papás de es que mi papá o mi mamá es de tal manera, pero tal vez nos hemos puesto a analizar
nos hemos sentado con ellos a preguntarles, bueno, cuénteme un poquito de su infancia. Tal vez esto que estamos haciendo, este Sí. ejercicio, yo Ujú, creo que esto no lo hacemos con los papás, de decirle, correcto. usted me podría contar cómo fue su infancia, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los papás tratan de ocultar eso, ponerlo bajo el tapete, decir, no, no, eso no se habla, o solo cuentan las cosas bonitas y no cuentan los traumas y por qué es que crecieron con tal cosa, porque eso también se va dando, por ejemplo, porque es que un papá tal vez corrige a sus hijos de manera violenta, porque tal vez lo corrigieron de manera violenta, o porque un papá es alcahueta, porque tal vez fueron alcahuetas, o así. Entonces, toda esa serie de cosas que yo puedo analizar en ese momento, fue las que me hizo a mí, después de hacer esa jornada, poder llegar a más bien yo, no solo perdonarlo, sino a pedirle perdón y a decirle, yo lo entiendo, ya yo ahora entiendo por qué usted fue así conmigo. Qué bonito. Y fue un momento muy bonito porque desde ahí para adelante, eh, digamos, yo me llevé bien con él, a pesar de que él era muy estresado y demás, pero bueno, conmigo no pudo porque éramos polos opuestos. Él era el estresado, yo el paciente. Sí. Entonces, Y eso cuando uno toma una vivencia en su hogar, usted decide cómo llevarla, ¿verdad? ¿Cómo la toma? Si la toma como ejemplo o la toma para corregir. En tu caso, ¿cómo tomaste esa, esa historia que nos estás contando? sí, gracias a Dios, bueno, en mi caso, yo sí me acuerdo que a pesar de que yo fui papá tan joven, sí, tal vez pues yo empecé en cierto modo, tal vez medio me acuerdo a copiar ciertos patrones. Ujú, Pero me acuerdo que a la vez, por una enfermedad que tuvo mi hijo cuando nació, fue como eso mismo, empezar a pensar, ok, ¿será que yo quiero que mi hijo viva lo mismo que yo viví con mi papá? Y entonces ahí fue donde, yo creo que ahí empezó, como se llama el programa, el primer milagro de amor, que fue en este caso con mi hijo, porque como te comentaba, digamos, mi hijo nace. Y él nace con una enfermedad que en su momento nosotros no sabíamos qué era, porque uno tiene un hijo a los 18 años y pasa llorando día y noche, uno no sabe qué es. Primero no teníamos los medios para poder llevarlo a un lugar, un especialista privado o algo así, teníamos que optar por todo lo que eran medios del Seguro Social. Y todo el mundo nos decía cosas distintas, sí, bueno, no, puede ser esto, puede ser lo otro. Y bueno, se va, el problema de él se va alargando y llega un momento en que él cumple como casi los 2 años todavía ajá, ajá. sin nosotros saber cuál era su problema. O sea, lo único que sabíamos era que él, digamos, lloraba y lloraba y lloraba y no sabíamos qué era. Y bueno, gracias a Dios se nos dio que en ese momento la abuelita de él, que en paz descanse, pues nos consiguió una cita con un especialista para que lo viera y lograron detectar que el problema es que él había nacido con una parte del recto que, bueno, el recto tiene como decir unos nervios Ujú, y él no tenía el 100% de esos nervios. Entonces, ¿qué pasaba? Que él, digamos, cada vez que él quería hacer del 2 los nervios empezaban a funcionar y digamos que llegaban hasta el 80% y ese último 20 no funcionaba. Entonces, claro, él lloraba era porque él no podía, no podía. no podía, y él tampoco nos podía decir, es que no puedo. Entonces ahí fue donde nosotros pues encontramos cuál era el problema. ¿Y por qué le digo que ahí empezó tal vez el primer milagro de amor conmigo? Porque, y aquí ya metiendo un poquito el tema cristiano o el tema Sí, religioso o a Dios en la conversación, y en este caso aquí a la Santísima Virgen María, porque, bueno, a él le hacen todos los exámenes para que se pueda operar y demás. A nosotros nos dicen, bueno, él lo que hay que hacer es que le vamos a tener que cortar parte del recto hasta donde está, digamos, ese 80%. Muy posiblemente él va a quedar con una sonda, porque él no podemos estirarle eso. Entonces, ujú, él va a quedar ujú. así por el resto de su vida. Y ahí nosotros, y especialmente la mamá de él, que eso sí, yo lo tengo muy claro,
viene y Sí. le pide a la Virgen que interceda ante nuestro Señor por por ese milagro de amor, y le dice que por favor, que ponga su intercesión, que ponga su mano. Y mi hijo, milagrosamente, un día antes de la operación le llegaron a hacer un TAC y los doctores dijeron, no hay que operar, ya, ya Wow. le funciona al 100%, Aquí a los 2 años, a ¿cuánto? los 2 añitos, sí. Qué lindo, qué Sí. lindo. Excelente. Bueno, ¿y qué más viene, Jason, después de ese nacimiento, después de esos Bueno, 2 años? después de esos 2 añitos, ya, bueno, yo empiezo pues mi vida que como te comentaba, muy complicada porque uno viene saliendo del colegio y estaba empezando universidad y qué va, era muy complicado estar haciendo rol, pasar de un rol de casi que, yo siempre digo, de ser mantenido a mantener. Sí, sí, claro. Y, y ahí pues empiezo a ver también la mano solidaria de muchas personas. En este caso veo la mano solidaria de mi hermana, la mayor, que una vez que estábamos mal económicamente nosotros, en el sentido que prácticamente no teníamos ahí, así digamos, íbamos apenas. Yo me acuerdo que yo trabajaba, eh, en ese entonces yo trabajaba en taxi y yo trabajaba, Eric, y a veces yo, por ejemplo, qué sé yo, de lo que me ganaba en el día, yo pasaba a una pulpería porque ni tan siquiera podía pasar al supermercado y compraba, qué sé yo, una bolsa de arroz de las pequeñitas y ya al otro día había que comprar la de frijoles y al otro día había que comprar otra vez la de arroz porque ya no había arroz y así y bueno, y fórmula porque tras de eso el chiquitín no pudo, eh, digamos, Amamantarse. amamantarse, entonces era con fórmula, la caja nos daba 5 tarros y se tomaba 15 por mes. Entonces, era Salida. complicado porque yo prácticamente trabajaba, era, digamos, como dicen, ¿verdad? Coyol quebrado, coyol comido. Y una vez que estábamos así mal, también nunca se me olvida, estábamos en la sala y estábamos llorando, como comentando lo mismo. Y bueno, ese día llegó mi hermana con una comedera. Entonces fue duro. Sí, sí. Son los gestos que uno agradece, Ujú. los milagros de amor. Ahí puedes ver, bueno, hasta esa etapa, muy bonito, ¿verdad? Todo el acompañamiento que Dios va poniendo en tu vida, todo lo lindo, ¿verdad? El valor de otras personas al acompañar, ¿verdad? Qué gesto muy bonito, muy bonito. Sí, 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 es algo que yo pues siempre tengo ahí, siempre lo tengo muy presente y de ir viendo cómo Dios se ha manifestado en mi vida, y que aquí a mí me gusta siempre cuando hablo con personas, hablar siempre de que a veces la gente piensa que la persona que está en las cosas de Dios o que trata de hacer las cosas bien, porque perfectos no somos, como que no le pasa nada. Y no, Ok. y no es así, ¿verdad? O sea, yo desde pequeño fue como eso, ¿verdad? Como ciertas pruebitas que me fueron mandando conforme fueron pasando las cosas y bueno, ahí vienen, y vienen más todavía, o sea, Y siguió ese Jason creciendo y eh, enfrentando etapas que quizás no conocía. correcto, sí. Y bueno, y sigue la vida y se me viene una prueba más, Ajá. cuando tenía 27 años, ya mi hijo para ese momento tenía 9 o por ahí andaba así. Em, pues tengo un fracaso en mi primer matrimonio y, y pues tengo que llegar al divorcio. Y pues obviamente esa fue otra etapa muy dura en mi vida porque yo siempre pensé en poder, eh, pues darle a mi hijo una familia que él pudiera tener ahí para que creciera, como con su papá y su mamá. Pues desgraciadamente no se da. eh, y fue un proceso muy duro,
ver, digamos, cómo lo que uno tenía, esos planes que igual cuando, como los jóvenes, cuando están a punto de casarse, que tienen esos planes y demás y todo eso, yo creo que igual, pues yo tenía lo mismo. Y después ver cómo se derrumba. Y entonces, claro, fue una parte muy dura para mí, tener que trabajar con mi hijo esa parte de decirle a él durante un proceso largo, porque de hecho, eh, cuando yo tomo la decisión de ya de dejar la relación, yo no me voy de un solo momento, sino que yo le digo a él, papi, vea, yo me voy a ir de la casa y yo me voy a ir a vivir con su abuelita y ya le explico todo y bueno, entonces él me dice, papi, pero, o sea, yo lo voy a seguir viendo y todo, ¿verdad? Las preguntas de un chiquito de 9 años y yo, sí, claro, vamos a seguir viéndonos y todo. Y entonces, pues yo duro prácticamente como, no sé, alrededor de casi 9 meses viviendo con él, digamos, ahí en la misma casa y con la mamá de él, esperando el momento idóneo para poder decir, bueno, ya creo que es hoy. Y bueno, yo nunca se me va a olvidar porque era un día del padre y yo tenía mi mamá acostumbra hacernos como un almuercito, digamos. En ese entonces mi papá todavía estaba vivo y nadie sabía nada. Entonces ese día aproveché y les dije bueno, todos estaban ya mis dos hermanas y aproveché y les dije, bueno, yo creo que tengo algo que contarles, pasó esto y esto y esto, entonces yo quería pedirles a ver si ustedes tienen algún inconveniente, si me vengo para acá un tiempo y bueno, mi mamá me dijo, bueno, usted sabe que las puertas de aquí están abiertas y demás. Mi papá fue el único como que me acuerdo que me dijo así como ya usted lo pensó y yo sí tengo como 9 meses de haberlo pensado y demás, entonces se dio. Pero y nuevamente, aquí es donde viene otro milagro de amor, porque yo estoy viviendo ese duelo, lo cual, digamos, para un hombre es duro, porque eh, vivimos en una sociedad machista donde normalmente el hombre es el que puede hacer lo que le da la gana, y cuando es al revés, entonces le toca a uno el ego. Y Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil contarlo, no es fácil venir a decirle a la gente, porque la gente cuando uno habla de eso, la gente siempre piensa, y seguro fue, quién sabe qué hiciste, o que no sé. Que al final, digamos, yo después de los años, siempre lo he dicho, digamos, yo creo que esto es 50-50, uno siempre tiene un grado de responsabilidad en cualquiera de las situaciones, indiferentemente de lo que sea. Pero digo que se viene otro milagro de amor porque viviendo ese duelo, pues Dios me da la oportunidad de conocer a mi esposa. Em, y, y bueno, yo tenía 3 años de estar soltero y yo sinceramente no creía más en el amor ni nada. O sea, yo decía, no, no, o sea, aquí creo que aquí yo termino mi vida así, no sé, solo o dedicándosela a mi hijo más que todo, que hice mucho eso durante mucho tiempo. De hecho, 3 años, hubieron 3 años que se los dediqué muchísimo a él, me apegué mucho a él, me llenaba mucho, creo que ese fue como un ángel también para mí, más que un hijo en ese momento, creo que me sirvió como de un ángel. Y bueno, y como te digo, Dios me pone a Ivania en mi camino y la conozco y vuelvo a creer. nuevamente. Entonces, fue muy bonito poder volver a, a enamorarme, poder volver a creer otra vez en el amor y creer que habían personas que realmente eh, o sea, que valían la pena y que podía volver a formar un proyecto y demás. Entonces, muy bonito. O sea, fue una parte, nuevamente, una prueba que me trajo recompensa, porque eso es lo que he ido viendo en mi vida, como que, digamos, los golpes o los traspiés, o como le quiera llamar la gente, o pruebas que me ha dado la vida, siempre he notado que conforme ha pasado,
siempre, digamos, como que Dios me ha recompensado con algo mejor. O sea, siempre no ha sido como que le voy a quitar esto o le voy a poner esto o la vida se lo puso o lo que sea. ¿Cómo lo afrontó? ¿Cómo lo llevó? Y creo que eso es como lo que he ido sacando siempre de esas cosas. Ok, la vida me ha ido poniendo ciertas circunstancias y siempre, siempre el resultado ha sido mejor. Siempre, digamos, indiferentemente de lo duro que haya sido. Muy bien, muy bueno. De verdad que valiente. ¿Actuó Dios en esas etapas de tu vida? Claro, Todavía falta más. todavía falta más, sí, claro, pero Dios siempre está ahí porque yo pienso que una de las claves, y repito nuevamente, o sea, la gente a veces dice, ah, no, pero es que la gente que está metida en cosas de la iglesia no le pasa nada. No, no. Creo que uno más bien es más tentado, uno más bien está siempre más, tiene el enemigo ahí siempre, a la par, porque es como, ok, bueno, es como voy a ver cómo lo jalo para este lado. Entonces Dios siempre está ahí, pero más allá de que Dios siempre está ahí, yo creo que una de las claves es que uno lo escuche también, y no solo lo escuche, que también uno le hable, porque a veces creemos que los milagros de amor o que cualquier milagro pasa de la noche a la mañana, y las respuestas de Dios no son en el tiempo de nosotros, siempre son en el tiempo de Él. Y la respuesta de Dios a veces es no. Y a mí, por ejemplo, ya me ha tocado, o sea, que la respuesta sea no, en cosas, en ciertas cosas. Y hasta eso hay que aprender. Aprender a cuando la respuesta es no, cuando la respuesta es sí o cuando la respuesta es no es ahorita. Y siguió Jason su vida. Y seguí mi vida. Bueno, como te comentaba, conozco a Ivania y curiosamente, Eric, yo cuando empecé con la mamá de mi hijo, como estaba tan joven, nosotros no nos casamos por la iglesia. En ese momento no sé, tal vez por inmadurez o por lo que sea, digamos, nunca pensamos en eso, o sea, pensamos pues, en formar una familia y después ahí veíamos, pero no, ya después como que no se dio, nunca tuvimos como esa cobertura. Y, y para gloria de Dios, con Ivania me pasó que como yo no me había casado por la iglesia, y pues con ella pude casarme por la iglesia, entonces pude poder vivir ese sacramento tan bonito del matrimonio. Y no solo vivirlo, sino entenderlo, llevar catequesis prematrimonial, entender un montón de cosas, ver muchas cosas y ya con un poquito más de madurez, ya sabía lo que iba, tal vez ya un poco más preparado en muchos ámbitos y no nada más a tomar una decisión a la libre, y bueno, ahora sí me voy a casar. Y bueno, me caso en el 2015. Ahí empieza ya mi historia de amor con Ivania. Ahí empezamos. Y, y bueno, la primera prueba de ese milagro de amor se da de meses después, porque queda, queda embarazada, que era parte de lo que queríamos. Yo para ese momento ya mi hijo tenía 12 años, 12 o 13 años, y yo sinceramente sí quería volver a poder vivir la experiencia de lo que era o lo que es ser papá, y de igual manera ella, ¿verdad? Que quería ser mamá, y pues se nos da que el primer embarazo no se da, y se da un embarazo fallido, y bueno, a mi esposa le tuvieron que hacer eh, un legrado y demás. Y bueno, después pasó, volvió a quedar embarazada y nuevamente, ¿verdad? Pasa que no se da. Entonces ahí vienen dos pruebitas que, que cuando uno vuelve a ver en retrospectiva, ahí es donde uno dice, ah, mira, con razón, es que, bueno, Dios es tan sabio que Él sabe a veces por qué pasan las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí les estoy hablando que tal vez eso pasó en ese año
no sé, nos casamos en 2015, diciembre de 2015, y eso, todo eso se da en el 2016. Para tal vez, no me acuerdo qué mes del 2016, eh, a mí me sale un lunar en la pierna, y entonces mi esposa me dice, mira, es que ese lunar está raro, mira, vamos a verlo, y ella es la que me impulsa porque yo prácticamente pasaba muy, como muy ceñido del tema de las carreras, y yo estaba entrenando por una maratón. Y entonces yo le decía, después de la maratón, y después no, que vamos a verlo porque el lunar me cambiaba y tenía como ciertos síntomas que ella había visto una vez en un programa de estos de doctores y que dan consejos médicos. Y entonces me decía, no, vamos, y me acuerdo que esa vez yo tenía casi el último entrenamiento para la maratón, y yo le dije, bueno, déjame ir a entrenar y yo saco cita, y fuimos un sábado. Fuimos un sábado y el doctor llegó y me dijo, no, a mí no me gusta cómo se ve ese lunar, entonces lo voy a referir al San Juan de Dios. Ahí yo tengo una amistad, busca a esta persona. Y llegué al San Juan y me vieron el lunar, y efectivamente fue así como, fue como muy susto porque yo llegué y era como todos los doctores, todos los dermatólogos, venga, vean este, y así, ver el lunar. Sí, no, yo creo que ese hay que mandarlo a estudio, y entonces uno se queda así, pero hey, es un lunar, o sea, uno no lo ve nada malo. Y yo en un principio, Eric, yo siempre, digamos, cuando escuché hablar del tema de los lunares o de los melanomas, yo nunca le presté tal vez como o sea, nunca sentí que era como algo tan letal. O sea, siempre lo veía como algo superficial. Tal vez por lo mismo, porque como uno los ve en la piel, entonces uno dice, no, eso no, eso es diferente, no es como los otros, que tumores o cosas así, sino que yo decía, no. Entonces, a mí me quitaron eso, y ya, pasó. Nuevamente, digamos, ahí tal vez mi esposa fue ese ángel que estuvo ahí, ¿verdad? Porque si ella no Sí, hubiera estado, sí. posiblemente yo no me hubiera ido a ver. O sea, yo conociéndome, posiblemente yo no me hubiera ido a ver. O si me hubiera ido a ver, tal vez hubiera sido más tarde de lo que ya era. Y bueno, resulta que a los 10 días de la biopsia, a mí me llaman del hospital, pero a mí la llamada me deja un poco atónito porque la llamada es, sí, buenas, Jason Valverde, sí, es que le hablamos aquí de oncología, es para decirle que tiene que venir en 10 días para que tenga una cita con su oncólogo. Y yo, pues, no, yo creo que se equivocaron, porque yo fui a dermatología, yo no fui a oncología, ¿verdad? ¿Y por qué me están llamando a oncología? Entonces yo, me corta la llamada y yo me quedo así, bueno, esto está raro, ¿verdad? Pero bueno, yo le comento a mi esposa, y de verdad, los 10 días vamos, y cuando llegamos, de verdad, y yo pensé que fue que se habían equivocado, y no, y en realidad, pues sí, era en la parte de oncología, y ahí ya conozco a un doctor, y el doctor, bueno, ya me dice, mira, es que la biopsia tuya salió positiva, y tenés un melanoma que es maligno, entonces tengo que hacer este y este examen. Pero no me dice nada, digamos, como que me dice y no me dice nada. Entonces, ahí nosotros tratamos de buscar al doctor por fuera, y después fue lo mismo, o sea, lo buscamos por fuera y fue como, sí, no, no, es que usted lo que tiene es eso, pero háblenos claro, ¿qué es lo que tiene? Bueno, es que eso es cáncer, pero ok, no, es que hasta que no hagamos exámenes. Entonces, siempre era como esa incertidumbre. Em, Y como te digo, tal vez yo lo veía como muy superficial por ser un tema tal vez de un lunar. Yo decía, bueno, es que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que a mí me digan, mira, es que usted tiene un tumor, no sé, en el estómago, o tiene un tumor, no sé, como es muy usual, por ejemplo, el cáncer de mama, o cosas así, que son tumores en las mamas. Pero yo decía, no, y si es un lunar y ya lo quitaron, ya no hay nada. Ya cuando uno se pone a investigar un poquito más y uno dice, mira, bueno, es que el cáncer de piel es uno de los cánceres más agresivos que existen, y es uno de los cánceres que más muertes causa a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque el cáncer de piel, sí, se refleja en la piel, pero él digamos, no es solo la parte superficial, sino que también interiormente él busca los conductos linfáticos, y ahí se esparce por todo lado. Y ahí es donde está el problema. Ellos lo que querían era ver si estábamos a tiempo
de poder, de que no haya llegado al sistema linfático. Bueno, hasta ahí todo iba bien. Y bueno, a mí me hacen un examen que se llama ganglio centinela y bueno, me quitan 3 ganglios de la ingle, me hacen unos exámenes. Ese día pasa algo, pues lamentablemente que se sale del control de uno y que también de pues, cosas que pasan en los hospitales. A mí el doctor que me tenía que quitar el lunar, como que hubo un cambio, me dejaron en un lugar y no me llevaron a tiempo, entonces me lo tuvo que quitar otra doctora. Pues al final no me quitaron el margen que tenían que quitar. Eso me di cuenta después. En su momento, pues a mí me quitaron el margen, me mandaron para la casa y bueno, eso fue todo. Eso pasa en el 2016 y en el 2019, 3 años después, yo me vuelvo a sentir un ganglio inflamado en la pierna. Y yo, bueno, está raro, como yo estaba como en control, que no era como tan así, tan riguroso, no eran así como controles mensuales, sino que eran así como de año, pero voy donde el doctor, lo busco y le digo, mira, es que yo siento que se me inflamó un ganglio, no sé qué es, pero, sí, mira, voy a mandar a biopsiártelo otra vez y la biopsia sale positiva, nuevamente. ¿Verdad? Ya se había pasado ahí como el primer susto y ahora se viene este otro, y entonces aquí me dice el doctor, bueno, no, y lo que hay que hacer es que le tengo que sacar ese ganglio y me mandan a internar al hospital. Aquí empieza, siento que lo que mucha gente ha vivido, Eric, que es esa zozobra de ese tiempo, porque a usted le dicen, bueno, hay que quitarlo y rápido. Y usted dice, ¿y cuándo me internan? No sabemos, hasta que haya cama, hasta que haya un espacio. Y no es algo como que uno está en el control de uno, porque usted no puede llegar ahí al hospital a decir, mira, pero es que yo tengo esto y me lo tienen que quitar ya, porque detrás suyo hay tal vez 1000 personas con la misma situación. Entonces no es como que alguien tenga más prioridad que otra, sino que simple y sencillamente usted tiene que ahí esperar. Y bueno, ahí empezó la espera. No me acuerdo si fue como a la semana o a los 15 días, se nos da el tema de que llaman y nos dicen que hay un espacio, que hay una cama. Y yo me interno. Yo cuando entré esta vez, que era mi segunda vez en el internado, porque la primera fue para lo del ganglio, yo esta segunda vez entré como tranquilo. En realidad yo entré Ujú. como positivo. ¿Y por qué positivo? Porque la primera vez que yo estuve en el San Juan de Dios internado, para mí sí fue un poco como traumático porque yo no esperaba que a mí me internaran en el departamento de oncología. Yo pensé que yo iba a estar en un lugar tranquilo donde en algún momento me iban a llamar y me iban a hacer la operación de los ganglios, pero estuve en oncología y yo siempre le digo a la gente, si ustedes quisieran saber o reflejar el Salmo 23 en la parte que dice, el valle de sombra y muerte, vaya a una sala de oncología de cualquier hospital. Eso es el legítimo valle de sombra y muerte. Ahí lo único que hay es muerte. Usted ahí está acostado y se muere un paciente diario, si no es que dos. El que está a la par suya, el que está enfrente. Usted ve a todos los familiares siempre, todo el mundo llorando, la gente quejándose. Y a mí eso, digamos, mentalmente me empezó a afectar porque yo decía, yo no tengo que estar aquí. Digamos, lo mío no es tan grave porque físicamente yo me sentía muy bien. Entonces yo decía, no, yo no tengo que estar aquí, yo tengo que estar en otra sala. Entonces yo me iba para la capilla de ahí del San Juan o me iba para otro parque. A cada rato me andaban buscando los enfermeros porque llegaban a tomarme las presiones o lo que sea Y no y yo no estabas. estaba. Pero entonces hasta ahí no habías aceptado la realidad. Es que tal vez no era aceptarla, porque sí sabía que tenía algo, pero para mí, dentro de mí, no era algo tan grave. Es que tal vez ahí es donde viene la diferencia. Entonces, cuando pasa esto, que yo vivo esa experiencia, yo incluso un día en la capilla del San Juan, yo orando le decía a Dios, tal vez es que usted me quiere aquí porque el propósito suyo es que yo ayude a los que de verdad están mal. Entonces, los últimos días antes de que a mí me operaran, yo estuve ayudándole ahí a algunos de los que estaban ahí, que no podían comer y les ayudaba, o que se querían parar, o que ocupaban ir al baño. Al menos Ujú. haciendo un poquito.
Cuando ya yo llego la segunda vez, como le digo, yo llego un poquito más tranquilo. O sea, yo siento que tal vez yo digo, bueno, ya viví la primera experiencia, entonces esta ahí, como todo en la vida, cuando es la segunda, ya uno va más positivo. Pues resulta que en la segunda experiencia, tal vez yo siento que ahí fue el golpe más duro que de momento yo me he llevado en la vida. Porque a pesar de que yo llegué muy positivo a esa segunda vez, em, yo llego un día y me dicen, bueno, pero dentro de los tantos exámenes que tenemos que hacerle antes de quitarle el ganglio para que lo mandaran a biopsiar, esta vez lo iban a mandar a biopsiar a otro país, para ver si yo podía, como que hay un tipo de cáncer en ese momento, entonces ellos querían ver si yo podía ser como un candidato para un tratamiento que estaba apenas saliendo en Estados Unidos. Entonces el doctor me dijo, no, es que tengo que mandar eso para ver si sos un paciente de un tipo de cáncer ahí. Pues resulta que a mí me hacen un TAC y bueno, yo ya me hacen el TAC y todo lo demás. Yo estaba ahí tranquilo, como le digo, esperando nada más que me quitaran el otro ganglio. Y un día llega una doctora y me dice, no, usted no lo podemos operar. Y yo, ¿por qué? Me dice, no, es que en el TAC salió mal. Entonces, para mí esa respuesta fue mal, fue como seguro hay que repetirlo, seguro no se vio nada. Entonces, ¿cómo salió mal? No, es que a usted se le hizo metástasis. Y tenés metástasis en el hígado, y tenés metástasis Wow. en el pulmón, y tenés metástasis en todo lado, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen eso, de ahí sí, digamos que fue como el golpe más bajo, siento yo que he recibido, porque una cosa es cuando usted lo vive desde el otro lado. Yo que digamos que tal vez lo viví con mi papá, porque mi papá murió de cáncer, de cáncer gástrico, y yo que lo viví del otro lado, no es lo mismo cuando uno lo vive dentro del redondel. Sí, claro, te entiendo. Eh, Pasaste de ayudar a otros en el salón, ahora a estar Ahora sí, a ajá, ver ya cómo ahora sí, ¿verdad? necesitas ayuda. Sí. Y, y para mí, digamos, lo más duro, Eric, fue que cuando a mí me dan esa noticia, yo pues trato de desahogarme todo lo que puedo en ese momento. A mí me dan esa noticia y yo creo que eran como las 10 de la mañana, algo así. Y yo me acuerdo que yo lloré como desde las 10 de la mañana como hasta las 3 de la tarde, y tratando como de no solo desahogarme, sino de como de aceptar lo que estaba pasando, y porque ya Ujú. ahí cuando usted le dicen eso, ya ahí usted dice, bueno, sabe, o sea, ya aquí no, ya cambió la historia, ya aquí no es lo mismo. Y, y le digo que fue tal vez el momento más duro porque es la visita, ahí en San Juan es a las 4 de la tarde. Y entonces yo decía, bueno, yo tengo que estar bien para cuando llegue Iván, para cuando llegue mi esposa. Entonces yo decía, ¿cómo hago yo? Porque yo no le voy a decir, yo no le puedo decir que me dijeron esta noticia. ¿Por qué? Porque uno siempre no quiere que los familiares sufran. Entonces a veces uno dice, no, yo voy a cargar con ese dolor solo. Y, y me acuerdo que eh, llegó la visita y no aguanté. Eh, Me acuerdo que llegó mi esposa con mi hermana, con la menor, Ujú. y lo primero que me dijo fue, ¿qué pasó? Y porque si hay algo que me cuesta a mí un poco es mentir. Y, y ya no pude. Y entonces lo boté y le di. Y entonces llegó y me dijo que no, que todo iba a estar bien, que íbamos a salir de eso. Y bueno, esa visita fue cortísima porque sí, fue solo llorar y llorar esa hora. Eh, bueno, mi esposa, bueno, ella tiene su historia, ¿verdad? De cuando se fue para la casa y demás. Pero yo me acuerdo que yo llegué otra vez a la camilla, a, otra vez como de lo mismo, ¿verdad? O sea, era como ese día. Y después era otra parte dura porque ya se lo había dicho a ella y ahora era a decírselo a mi hijo.
y a decírselo a mi familia entera, ¿verdad? Y bueno, las cosas no están bien. Y me acuerdo que cuando llamé a mi hijo, a mí me gusta, de hecho, todavía un grupo que se llama Price, y ese grupo tiene una canción que a mí, digamos, a mí me gusta mucho porque está en el libro de Crónicas, en el capítulo 7 versículo 14, segunda de Crónicas, donde es la historia, donde Salomón le está diciendo al pueblo que para que Dios los escuche de verdad se tienen que humillar y realmente postrarse ante Él para que Dios los escuche. Entonces yo me acuerdo que yo le decía eso a mi hijo cuando lo llamé en la noche. Y para mí eso fue como lo que me reconfortó un poco, digamos, en ese momento, porque como que me liberó un poco, como poder tener una conversación con Dios un poco más, tal vez un poco más como honesta y decirle, está bien, o sea, si hasta aquí está bien, pero si usted quiere que digamos que yo pueda llevar esto a algún otro lado, que sirva de algo, entonces de ahí sí se lo pido. Y es curioso, Eric, porque yo desde que pasó, digamos, eso, ahorita vuelvo con eso, para no cortarlo, pero lo curioso es que yo siempre decía, y le he dicho a Dios, póngame donde usted crea que yo sea útil, donde yo le pueda, si yo le puedo llevar alguna palabra a alguien, algún testimonio, lo que sea, eh, dígame dónde es. Entonces, cuando usted me invita al programa, al podcast, yo digo, mira, nuevamente es como que, bueno, usted me está pidiendo, usted me ha pedido que lo pongan en lugares. Ahí está. Entonces, sí ha sido como eso, ¿verdad? Como que también he visto hasta la respuesta de él en eso, en que cuando le he preguntado a dónde quiere, porque mucha gente a veces cree, es que usted tiene que, si usted tiene un testimonio, es que usted tiene que andarlo diciendo siempre, pero yo he notado que a veces cuando me ha tocado dar un testimonio o cuando me ha tocado hablarle a alguien, a veces no ha sido ni tan siquiera en un grupo, ni en una reunión donde haya mucha gente, ni nada por el estilo. Me ha tocado hacerlo incluso hasta cuando he andado corriendo con algún amigo que me cuenta algo y que yo he tenido la oportunidad de ayudarlo con algo. Pero bueno, volviendo al tema, pues sí, se da ese golpe duro. Y a mí, yo le cuento al doctor cuando llega y yo le digo, doctor, no hay nada que hacer. Y me dice, ¿cómo no hay nada que hacer? Y yo, sí, no hay nada que hacer, es que vino la doctora y me dijo que yo tengo aquí y tengo allá. Y me dijo, no, no, yo le voy a quitar eso y ahí después ahí vemos qué pasa. Tranquilo el hombre, ¿verdad? Como, usted tranquilo. Entonces él me opera. De hecho, me hacen la operación en una sala ambulatoria y ya, me dan la salida. Yo me voy para la casa y me llaman como al mes, más o menos. Y entonces a mí me dicen, bueno, ya a usted no lo van a atender en oncología, se divide en dos secciones. Al menos en el San Juan está la parte quirúrgica, que son los que hacen cirugías, y está la oncología médica, que son los que dan tratamiento. En este caso a mí me dicen, bueno, tiene cita en oncomédica. Y bueno, en este caso yo llego a la cita y ahí Dios me vuelve a poner un ángel, que fue la doctora que me atendió, una doctora que se llama Helen Hernández. Y esa doctora llegó y fue muy franca conmigo porque esa doctora llegó y me dijo, bueno, mira, ella ya analizó todos los exámenes, todo lo que yo tenía, y ella me dijo, bueno, lo que tenemos con usted, yo no le puedo mandar quimio, yo no lo puedo operar porque usted tiene un tipo de cáncer que muta. Entonces, si yo le corto a usted un pedazo de hígado, le puede salir después mañana en un riñón y no le va a, y si le quito un riñón, le puede salir después en otro lado. Entonces, no, lo voy a dejar como un picadillo. Entonces, lo que tenemos es una opción, que es un tratamiento. El tratamiento ahorita no está en el país. Tenemos que esperar y hacer todos los trámites, un papeleo y demás. Entonces se empezó con ese papeleo. Eso le estoy hablando que empezó para julio. Eso fue como, esa conversación la tuvimos como finales de junio, principios de julio.
del 2019 y, y bueno, empezamos a movernos con los papeles. Para mí, en mi ignorancia, yo pensaba que eso era nada más ok, sí, nos aprueban el medicamento y voy, dejo la receta y mañana me dan como si fuera una acetaminofén. Y no, y pues resulta que era esperar, esperar, esperar. No llamaban, no llamaban. Y yo no estaba recibiendo quimio ni nada, pero sí, otra cosa que yo nunca me imaginé, yo siempre pensaba que las personas que tenían cáncer las deterioraba la quimioterapia, pero en realidad el cáncer empieza a deteriorar a la persona aunque no le den nada. O sea, yo solo comía y ya llegó un momento en que ya yo no quería comer, ya estaba muy cansado, solo quería dormir, lo que comía lo vomitaba, empecé a adelgazar muchísimo, entonces en el trabajo ya prácticamente me decían como que me fuera para la casa, yo no quería, porque yo decía, a mí lo que me mantiene vivo es estar con gente, estar hablando, si yo me voy para la casa, posiblemente me voy a decaer más, me voy a deprimir o algo así. Pero llegó un punto en que el trabajo también de ellos no podían tenerme ahí porque hasta para ellos podía ser algo, un problema, digamos, de que a mí me pasara algo y que después les dijeran cómo ustedes lo dejaron a ellos, a él ahí tanto tiempo. Tuvieron que haberlo incapacitado hace 2 meses, 3 meses atrás, más con toda la epicrisis que tenía. Y bueno, ya ellos llegan y se sientan a hablar conmigo y me dicen, no, mira Jason, no lo tome mal, pero sí, ya tiene que irse para la casa, la empresa lo va a apoyar y demás, y de verdad, yo me voy para la casa. Eso fue como tal vez para mediados de octubre y para principios de noviembre a mí me llaman y me dicen que está aprobado el tema del tratamiento, que era el que la doctora me había dicho. Y yo me voy todo contento, según yo, a que me den el tratamiento y ya llego y me dicen, no, ahora tiene que ir aquí a farmacoterapia, le tiene que poner unos sellos, llego ahí, mira, es que sí, ahí lo llamamos y yo no, pero, pero es que yo, es que, y les contaba, ¿verdad? Es que yo tengo cáncer y sí, pero es que esto se mueve, esto no es así, muchacho, y bueno, y era, ¿verdad? Casi que como implorándole a las personas que por favor tomaran el caso porque aquí nadie había tomado este tratamiento. Ya lo aprueban en farmacoterapia. Me voy todo contento para los de la doctora y la doctora también toda contenta y me dice, ay, qué bendición. Y entonces me hace las recetas y me las firma. Me voy para la farmacia y como le digo, yo según yo iba a llegar y tome y deme, ¿verdad? Y se quedaron viendo y ¿esto qué es? Y yo, un tratamiento, pero no sabemos qué es esto. Empezaron a hablar ahí entre ellos, nadie sabía de qué estaban hablando, ya llegó como la encargada de farmacia y me dice, ¿quién le mandó esto? Entonces ya se puso en contacto con la doctora, ok. Y ella me dijo, "Vea, este tratamiento es de compra, tenemos que mandarlo a comprar Mm, y entonces es todo un tema porque es mandarlo a comprar, que proveeduría pruebe eso, que sé que venga, que se desalmacene, y yo decía, Dios mío, y yo cada vez estaba más débil, y más débil, más débil. Entonces pasó ese tiempo, pasó todo ese mes, empezó diciembre y ese fue como el mes más duro para mí, digamos, físicamente. Ya yo prácticamente no podía casi que ni caminar, me cansaba mucho, solo pasaba durmiendo, estaba muy, muy mal, muy, muy mal. Pasó algo curioso en ese tiempo, otro milagro de amor también que fue algo muy curioso, y es que donde nosotros vivimos, en la parte, digamos, como decir, de arriba de la casa es montaña, ujú. y resulta que ahí pasaba una señora, todos los días una señora pasaba, que no es que vive ahí la señora iba a darle de comer a unos perritos que los habían dejado abandonados en la montaña. Esa señora, digamos, yo no la conocía Ajá, y ni la sí. conocía a Ivania, nadie, o sea, nosotros no la conocíamos, que fuera cercana, digamos. Y resulta que un día de esos, de que yo estaba ya incapacitado, yo estaba afuera, en el portón, y ella llegó y se me acercó y me dijo, vea, qué pena, muchacho, es que yo no sé por qué. Me dice, yo desde hace tiempo, a mí me comentaron de que usted estaba enfermo y yo quería pedirle permiso. ¿Usted me dejaría venir a hacer una oración? Qué lindo. Y yo me quedé así, ¿verdad? Como, uy, pero, ¿verdad? ¿De dónde? Si yo no la conozco.
le comenté a Iva y de verdad, y entonces le dijimos, sí, está bien, no hay ningún problema. Y llegó ella con otros dos señores. Y ese día fue tan bonito porque ellos hicieron una oración muy diferente a las que tal vez yo he estado acostumbrado a ver cuando he visto gente que ora por enfermos. De hecho, nosotros en algún momento incluso hasta pensamos de que iba a llegar y que iba a ser, no sé, algo como muy, ¿cómo ponerlo? Como no sé, como muy diferente a lo que uno está acostumbrado, que no iba a ser tan tranquilo, sino que iba a ser más así. Y Sí, todo lo contrario, fue como muy íntimo, como muy de unción, fue muy bonito y cuando eso se dio, ellos hicieron algo que también a nosotros nos llamó mucho la atención como pareja, porque ellos nos dijeron, nosotros no solo vamos a orar porque Dios haga la obra en usted, sino que vamos a orar por ese tratamiento, porque a veces mucha gente cree que siempre hay que orar para que Dios sane a una persona, pero también Dios creó todo lo que hay, todo lo que hay lo ha creado Dios. Y entonces, si existe la medicina es por algo. Y ellos dijeron, nosotros queremos orar por ese tratamiento. Si el tratamiento es lo que lo va a sanar, entonces también vamos a orar por ese tratamiento. Porque hay mucha gente que dice, no, no, el tratamiento, no, no, Dios es el único y se acabó. Pero ellos se fueron por las dos partes. Ellos dijeron, bueno, dejemos que Dios haga su obra en usted. Si Él lo quiere sanar, Él lo va a sanar. Y si no, pues el tratamiento que Dios ha permitido que se estudie por mucho tiempo y que le dio la inteligencia a las personas y todo el equipo y todo lo que existe actualmente para que usted también tenga esa sanidad. Entonces, bueno, pasó. Y bueno, cuando ya se da el tema este, volvemos al mes de diciembre. A mí me llaman un 6 de diciembre y yo me acuerdo que a mí me llamaron la doctora y me dijo, ya está el tratamiento. Y yo, bueno, yo a mí hasta que se me salió una lágrima donde me dijo eso, porque yo, sinceramente, ya por dentro yo me sentía cansado. O sea, ujú, ujú. a veces uno, no ese cansancio de cuando uno tal vez ha trabajado muchas horas, o cansancio porque no ha dormido bien, o cansancio porque ha hecho mucho ejercicio físico, lo que sea, sino un cansancio ya de que usted decía, yo estoy cansado. Y yo me acuerdo que yo fui con mi esposa a recoger el tratamiento y la doctora, muy bella gente, me dijo así como, va a ver que usted se va a poner bien. Y yo empecé con el tratamiento. Se suponía que el tratamiento, otra cosa que según yo era un jamón, como dicen. Lo primero que uno pregunta es, ¿y qué efectos secundarios tiene? Y a mí me dijo la doctora, "Ah, no, ese tratamiento lo que tiene es fiebre y escalofrío". Y yo dije, "Ah, no, nada, fiebre y escalofrío. ¿Y quién no ha tenido fiebre?". Y no, me agarró eso, pero fuertísimo. O sea, eran fiebres de, no sé, 12 14 horas seguidas y escalofríos que me dejaban prácticamente como exhausto de, no sé, eran 20 30 minutos de escalofríos y seguido escalofrío venía la fiebre, se me quitaba la fiebre, venía escalofrío y en eso, y entonces yo me acuerdo que yo llegué a un momento en que yo le dije a Ivania, no, ya, o sea, yo voy a parar esto y me voy a dar por vencido, porque era tanta la fiebre y tantos los días, así que yo llegué a un momento en que yo dije, no, es demasiado, y yo no voy a estar así, ¿cuánto tiempo? Y bueno, ahí nuevamente, ¿verdad? Ivania, ahí fue mi apoyo ahí, estar ahí, que no, que vamos a salir y que hay que seguir y que hay que luchar y que bueno, eh, aquí en esto, y creo que vale la pena contarlo, pasó algo muy bonito también. Tuvimos una experiencia muy bonita, una de esas tantas noches y me acuerdo que nuevamente nuestra Madrecita María vuelve a interceder por nosotros. Eh, María conmigo, veas que mi vida, Eric, y yo tengo muchas historias con la Virgen María, como que he tenido algo,
como una conexión bastante peculiar con ella. Y entonces, de hecho, yo siempre digo a la gente, yo soy mariano también, digamos, a mí me gusta mucho muchas cosas y me encanta la historia de la Virgen María, ver Sí, sí. cómo ella, cómo realmente hubo un antes y un después, después de ese sí, porque en ese tiempo llegar a decirle sí a un ángel y que cambiara, al que iba a cambiar el rumbo de la historia, no era fácil, y menos siendo mujer, y menos en esos tiempos, Ujú, sabiendo que la ujú, podían ujú. matar a pedradas y en fin, ¿verdad? Eran muchas cosas. Y nos pasa algo, pero digamos, nos pasa, yo digo, porque nos pasó a los dos, a mi esposa y a mí. Una de las tantas noches que estábamos ahí con las crisis de los efectos secundarios, de mi esposa todos los días, durante muchos meses, estuvo ahí sentada a la par mía y siempre rezaba el rosario, mientras yo estaba ahí con los escalofríos y con eso. Casi siempre cuando estaba con los escalofríos, como que rezaba el rosario como para que me ayudara ahí con los escalofríos y después ya rezaba con la fiebre. Pero hay una parte que ella me cuenta y otra parte que es la que tal vez yo viví, porque yo no puedo vivir las dos partes a la vez. Pero yo sí me acuerdo que yo hubo una de las noches que estuve muy, muy, muy mal, con mucha, mucha fiebre. Y sí me acuerdo de tener como un encuentro con ella, digamos, como tal vez digámoslo, un sueño, en el que yo la logré tal vez ver y hablar con ella, y en el cual ella me dijo que todavía no. Y, y eh, fue duro porque, digamos, del otro lado de la historia, eh, cuando ella me cuenta lo que ella vive, ella me dice que yo como que me quedé en un momento de la fiebre y entonces, y que yo cuando me levanto y prácticamente yo estaba como delirando de tanta fiebre, que lo que yo le digo es eso. Entonces, yo digo, mira, la Virgen intervino por mi hijo cuando yo tenía, si acaso, 20 años y ni después, no de 20 años después, vuelve, pero ya más personal. Y después, jovencillo, cuando fui monaguillo, porque yo fui monaguillo, una vez me pasó algo también muy curioso con la Virgen. Un día estaban saliendo de una celebración de misa, llegó un tipo ahí, llegó y me dijo, mira, ¿a vos te gustaría ir a una reunión que tenemos nosotros? Somos los caballeros de la Virgen de la Fátima, o no sé qué, y Ajá. yo, ¿qué es eso? Era yo como con 12 años, ni le dije nada a mis papás, y me fui para un lugar allá en Moravia, que es una casa que tienen ellos ahí, y ellos veneran a la Virgen ahí, y hacen un rosario, y un montón de cosas. Entonces, siempre he visto como ese tipo de cosas que me ha pasado, digamos, con la Virgen en ese sentido, y para mí ha sido como una experiencia muy, muy bonita. Bueno, eso era como un paréntesis. Y bueno, como le digo, siguieron las fechas o los días de recuperación, y yo tenía una cita el 9 de enero del 2020. Y ese día fue donde tal vez me di cuenta realmente, o nos dimos cuenta, a nivel no solo de matrimonio, sino a nivel de familia, tal vez lograba que yo estaba, porque yo llego a la cita y la doctora llega y me saluda y feliz año, y yo, ¿cuál feliz año? Si yo me estoy muriendo. Y entonces yo vengo y me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, doctora, yo estoy mal, o sea, a mí eso me está matando, este tratamiento me está matando, y me dice, no, no, pero vas a ver que sí, o sea, tiene que tener fe, va a ver que sí lo vamos a lograr. Y entonces ella me hace una pregunta ese día. Y ella me dice, ¿usted sabía cómo usted estaba? Y yo le digo, de sí, yo estaba, yo tenía ahí, me dijeron que en el TAC tenía una metástasis así. Y me dice, sí, pero ¿cómo estabas? ¿En qué etapa? Y yo creo que yo estaba en etapa 3. El cáncer tiene 4 etapas. Y me dice, no, usted estaba en etapa 4 y usted estaba para fallecer, me dice, según los pronósticos médicos, en diciembre. Wow. Y el tratamiento me lo daban el 6 de diciembre. Y me dice, usted, digamos, usted no terminaba el año.
y yo tenía, que en ese entonces, 36 años. Y entonces yo me quedo, para mí cuando ella me cuenta eso, yo me quedo en shock, porque yo digo, increíble, o sea, a mí, o sea, fue así como en el tiempo extra, definitivamente, en el tiempo de reposición, donde me dieron eso y yo vuelvo a tener como ese segundo chance y empiezo para adelante, empiezo a mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Y ya en cuestión del año yo tengo una respuesta clínica, que normalmente eso es lo que los doctores ven, cuál es la respuesta clínica ante el tratamiento. Ajá, ujú. Entonces ella llega y me dice, no, Jason, usted está súper bien, usted tiene una respuesta clínica como el 30% y ya con eso es más que suficiente. Y aquí viene nuevamente, digamos, es como un alegrón de burro. Ajá. Y por qué un alegrón de burro? Porque yo en una de las citas ella me dice, vea, ok, usted tiene respuesta clínica y usted ahorita está bien. Digamos que yo en ese momento estaba como estamos hablando actualmente, pero ella me dice, pero yo le tengo que ser sincera. Acuérdese que ese tratamiento es nuevo. Entonces, ese tratamiento, lo que está dando estimado de vida es año y medio. Entonces, para que sepa y para que también lo hable con su familia y todo lo demás. Y yo dije, no, pero ¿cómo está año y medio? Y yo tengo un año apenas, o sea, me quedan 6 meses. Y me dice, ahí tenemos que ir viendo. Y yo dije, bueno, ahí, vamos a ver, que sea lo que Dios quiera. Y pasó el año y medio, pasaron los 2 años. A los 2 años me dijeron que ellos lo veían, o sea, ellos me dijeron, no, lo suyo es un milagro. O sea, sinceramente, lo suyo es un milagro. Entonces vamos a mandarle a hacer una prueba que aquí la hacen solo por fuera porque es muy cara. Y me dijeron, vamos a mandarle a hacer esa prueba porque necesitamos cerciorarnos a ver cómo, porque digamos, su respuesta clínica ha sido increíble. Y a mí me hacen un examen que se llama PET, que es como decir un TAC, pero muy, muy profundo. De hecho, es un examen que dura como una hora uno Ujú, metido en, ujú, en ujú. esta máquina y va así, casi que lo va moviendo a uno como a un segundo, cada no sé cuánto, y no se puede mover uno, no puede, un día antes no puede haber ni leído ni nada, nada, o sea, su cerebro tiene que estar, porque lo único que tiene que salir en la máquina, en la prueba, de colores en la cabeza, porque su cerebro está, obviamente está pensando, y el corazón pues está latiendo. Cualquier otra mancha que salga en el examen es un tumor. Y bueno, ahí pasa que me hacen el examen y yo voy a recogerlo al mes, más o menos, o 2 meses, si no me equivoco. Y ahí es donde la doctora me dice, bueno, ahí, nunca se me olvida porque me dijo, vaya como Luis Miguel, libre como el viento, peligroso como el mar, me dijo así, vaya, vaya celebre, me dijo así. Y yo leí ese examen y yo decía, no lo puedo creer, realmente. O sea, después de todo esto y llegar a eso, que a usted le digan, usted está en remisión, porque esa palabra es una palabra que yo digo que hasta, no sé quién la inventó, quién la puso, pero es una palabra que hasta sabia es, porque cuando usted esa palabra la ve y usted la lee, para mí es como yo la divido en dos partes, ¿verdad? Remisión, que para mí es como recordar la misión. Una nueva misión, O, una nueva o una nueva oportunidad. misión o recordar su misión. Entonces, como le digo, yo no sé quién la inventó. No sé por qué le pusieron eso, pero siento que cuando a la gente le dicen, usted está en remisión, es como diciéndole, recuerde siempre eso, o sea, recuérdelo, 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 porque al final es esa misión. Y bueno, se da eso, y eso fue en el 2021, casi 22. Y bueno, aquí estamos, 2026, y todavía seguimos aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, Qué bonito, Jason. De verdad que podemos contar, no cuatro, muchos signos de amor de Dios. Podemos contar muchísimas cosas en su experiencia de vida y creo que nos motivan a mucho, ¿verdad? Fantástico mencionar la Virgencita Santa, ¿verdad? La mamá de Jesús,
Es increíble, ¿verdad? El imaginarnos y usted que hace ese puente en su estado crítico con la Virgen Santa y que ella permite que usted, a través de su intersección, a través de la intersección de ella, ¿verdad? Sea sanado. Eh, Nos podemos imaginar a la Virgen, la mamá, a la par de Jesús, siempre, allá en el cielo. Y que cuando a ella le pedimos, ella está a la par de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo no imaginarnos que ella se va a volver a donde Jesús y le va a pedir por nosotros? Entonces eso tal vez es algo de lo muy importante que quizás nosotros a veces perdemos de vista. Perdemos de vista que es una mamá pura, linda, que está a la par de su hijo amado, que es difícil no conocer a Jesús sin conocerla a ella. Y por supuesto, es difícil. Y ya llegando a conocer a Jesús, si no llegamos a conocer a Jesús, conocer al Padre, ¿verdad? Entonces, es, es una manifestación muy bonita que yo la puedo comparar con muchas cosas, ¿verdad? Pero creo que llegará el momento para después también reflexionar sobre esa linda ayuda que la Virgen en todo momento fue. Usted decía que tenía algo Partícipe. bonito, sí, fue partícipe, fue, en realidad, por ahí hay una lectura de San Mateo, del Evangelio de San Mateo, en donde Jesús nos dice en, en sus palabras, ¿verdad? Que si nosotros no lo reconocemos a Él, cuando lleguemos al cielo, Papá Dios no nos va a reconocer. Si por el contrario nosotros lo reconocemos a Él, Papito Dios nos va a reconocer. Entonces pasa lo mismo con la Virgencita Santa. Ella es una intercesora para que su Hijo amado Jesús nos reconozca, también nos reconozca Papá. Dentro de tantas cosas, es maravilloso ver toda la manifestación de Dios en su vida. Y nos puede llenar de mucha, vamos a ver, de mucha, a ver, fortaleza, tenemos que llenarnos de paciencia, tenemos que tener mucha esperanza en Jesús. Dentro de todo ese trayecto, Jason, tan lindo espiritualmente, que tuvo sus eh, dificultades, tremendas dificultades, ¿cuál considera usted que pudo ser su mayor amenaza para rendirse? Usted habló hace un rato que quiso rendirse. ¿Cuál fue su mayor amenaza? ¿Qué le provocó quizás ese momento en donde ya usted pusiese todo en duda, dudar de su fe, dudar de las ganas de vivir, de la esperanza? Yo creo que el dolor es lo que lo hace a uno normalmente doblegarse. Y ese dolor, en mi caso, fue físico, pero yo lo veo también en muchas personas en las cuales que uno habla, que a veces ese dolor no precisamente es físico, a veces tal vez es un dolor más emocional. Y normalmente ese dolor es lo que hace a mucha gente dudar. O sea, es como, yo siento que es la amenaza, porque los seres humanos somos intolerantes al dolor. O sea, los seres humanos Sí. no nos gusta que nos duela. En el momento que algo nos duele, nos incomoda. Entonces yo pienso que el dolor posiblemente es como ese detonante, el que lo hace a uno decir, bueno, no, aquí no me siento cómodo, esto no me está gustando Ujú. y aquí quiero irme. Y eso, como le digo, pasa en el caso de una enfermedad, algo físico, pero eso pasa en un montón de ocasiones, hasta por ejemplo cuando la gente está en un grupo, que tal vez, no sé, o en la iglesia, mira, es que ya no me gusta tal cosa porque me duele, porque me está dañando algo, mi ego, mi orgullo, lo que sea. Y yo siento que tal vez ahí esa parte es donde nos hace a veces tomar malas decisiones. Y ahí es donde tiene que definitivamente siempre estar, ojalá, una persona a la par de uno, para que le diga, no, suave, no se rinda, ¿verdad? Qué lindo. Sí. Y conté 2 años sumamente duros, ¿verdad? Quizás un poquito más. Este, ¿Cómo mantuviste la fe? Yo, yo siento que tal vez algo que yo le agradezco a mi mamá
es que a pesar de que ella vivió tanto tiempo de alcoholismo con mi papá y tantas cosas que le hicieron sufrir mucho, nos sembró la semillita Ujú. y esa semillita al menos en mí germinó, como decía la, la lectura del domingo pasado, ¿verdad? Tal vez en mi caso cayó en tierra fértil y aunque tuve o he tenido tantas pruebas, yo soy consciente y más todavía ahora, Eric, que eso es algo que yo incluso lo hablo con mi esposa mucho, yo incluso ahora más soy consciente de que esta vida, digamos, y yo creo que todos lo sabemos, es un transitar, pero yo sí realmente es algo que yo anhelo, es que la vida me encuentre viviendo, que no me encuentre ahí, digamos, lamentándome, preocupándome por cosas que no me tengo que preocupar. Yo creo que eso es uno de los mensajes que yo más trato de darle, especialmente a mi familia, a mi núcleo, a mis otros, no sé, primos, primas o personas. ¿Qué es eso? Porque este mundo nos bombardea de, no, es que si usted no tiene tal cosa, usted no es feliz, si usted no tiene tal otra, no. Y yo a veces le digo a la gente, pero ¿por qué mejor no se preocupa por lo que, o sea, viva, viva, porque al final Ujú. eh, yo no sé, digamos, es algo vacilón, pero ahora que usted dice eso, yo siento que la fe es a veces como esa sombrilla que nos ayuda cuando sale un aguacero a pasar la lluvia, pero eso no detiene la lluvia, solo nos ayuda a atravesarla. La fe es igual, la fe es como esa sombrilla que nos ayuda a atravesar los problemas, pero los problemas siempre van a estar Sí. ahí, siempre. Eh, un santo, un ejemplo a seguir, decía que la, la fe, el amor en Dios, la esperanza en Dios, nos ayuda a abrazar una enfermedad, una situación de la mejor manera, ¿verdad? Eh, y entenderla, comprenderla y ofrecerla. La fe, muchas veces esperamos sanidad en el cuerpo, pero no necesariamente. En el caso suyo, Dios bendito que permitió muchas cosas, fe, sanidad. Creo que también es importante mencionar que esa fe, después de haber recibido usted todo este tratamiento, lo que, el diagnóstico, la recuperación, etcétera, definitivamente también la fe te ayuda hoy, ¿verdad? Podría yo preguntarte, ¿tuviste alguna secuela después del tratamiento que te haya partido el corazón? Una secuela física o una ¿Sí? secuela Física. que me haya partido el corazón. Sí, que te ponga, que en otros momentos sin fe quizás titubearía. Tus hijos, tu familia. No, no, No. no, tal vez no. Siento que digamos, tal vez no lo veo como secuelas, digamos. Yo siento que todo lo que he vivido más bien ha sido aprendizaje, más allá de secuelas. Y que lo que he vivido tal vez me ha hecho incluso como ser un poco más fuerte ante situaciones donde uno tiene que tener más discernimiento y tomar decisiones a veces un poco más en frío, Sí, claro. porque lo que lo enseña a uno a veces la enfermedad es a eso, es a entender, ok, bueno, el hilo es muy delgado y eso lo sabemos todos. Bueno, se Ujú, supone que lo sabemos todos, la mayoría de gente lo dice, ujú. pero la mayoría de gente, si no le llega una oportunidad, porque para mí Sí, a veces está mal llamarle como como es que me llegó esta desgracia, no, si no le llega esa oportunidad de poder vivir una enfermedad y entender un montón de cosas, porque por ejemplo, yo en mi caso veo esto, mi papá duró 9 meses en su agonía, desde que le dijeron tiene cáncer, sí, y esos 9 meses, ¿a qué lo ayudaron? Por lo menos lo ayudaron a pedir perdón, a claro, reconciliarse con muchas claro. personas, lo ayudaron a irse en paz. Igual cuando uno está enfermo, yo siento que la enfermedad, a diferencia de otro tipo de muertes, a uno lo ayudan a eso, por lo menos a prepararse para. Y ya después de eso, lo bonito es que uno es como, bueno, ahora sí, como eso, como dijo Pablo, ya yo corrí la carrera. Bueno, sí, definitivo. Usted recibió
no uno, dos, tres signos, tres milagros de amor. ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué te hace feliz saber que recibiste esos milagros de amor, esos milagros de Dios, esos signos de amor? ¿Cómo te sentís ahora después de haberlos recibido? Bendecido, porque yo siento que a veces uno tiende a pensar que uno no es digno de recibir ciertas cosas, pero también cuando uno conoce un poquito la palabra y cuando uno ha estado en esto, uno Ujú. también se da cuenta que uno es un hijo de Dios y que si uno le pide con fe, eh, uno tiene que saber que Dios tiene mucha gracia para uno. Entonces, no solo bendecido, me siento muy agradecido, porque al final uno tiene que entender que no a todas las personas que viven una situación de enfermedad, póngale cualquier nombre, pero póngale enfermedad o cualquier otra situación, a veces la respuesta es positiva, Sí. a veces la respuesta no es lo que uno espera. Y entonces cuando a uno se le da lo que uno espera, yo creo que uno se siente muy agradecido. ¿Y cómo tocaste por ahí la intimidad? ¿Oraste de manera íntima con Dios? ¿Ayudaste a otros? En ese momento, ¿cómo viste la ayuda de la oración? ¿Sabías que también muchas personas estaban orando por usted? ¿Qué siente? ¿Qué puede expresarnos de la oración? Pues, bueno, la oración, yo siento que al igual que María es el puente que lo conecta a uno con Dios. Es que la oración, Eric, es lo que estamos haciendo usted y yo ahorita. O sea, es poder sentarse, hablar con Dios y decirle, así me siento. Que para mí, por ejemplo, el día de esa noticia, en esas horas, después de ese desahogo, para mí fue eso, o sea, poder llegar a decirle, Ujú, ujú. eh, digamos, la oración, eh, es tan bonito, digamos, poder tener ese canal donde usted realmente pueda hablar con una persona que usted no está viendo físicamente y que usted sabe que esa persona lo está escuchando y que no solamente eso, que usted sabe que esa persona o sea, conoce su dolor, conoce su petición, sabe lo que usted les adolece en ese momento. Entonces yo siento que la oración definitivamente es un instrumento, es un arma, poniéndole ese nombre, para alcanzar muchas cosas. La gente cuando ora en conjunto consigue cosas increíbles. Siento que es algo que realmente nosotros tenemos que invitar a las personas a que lo practiquen. Y a veces la gente no lo hace porque piensa que la oración tiene que ser perfecta, que Ujú. tiene que ser una oración, no sé, qué sé yo, así como, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico y un montón de cosas, pero como yo siempre le digo a la gente, cuando a usted le duele algo y usted va donde el doctor, ¿acaso que usted llega y le dice, bendecido, doctor, santísimo, doctor, vengo a decirle que no, no, usted nada más llega y le dice, doctor, me duele tal Me cosa. duele tal cosa. Y así es. Quizás, Jason, para nosotros el orar, para usted, puede ser, significa mucho, pero hay gente que quizás no ha tenido esa linda experiencia. Pero, ¿qué mensaje le tiene a usted después de escuchar ese maravilloso testimonio? ¿Qué mensaje le tiene usted a aquellas personas que le tienen miedo a acercarse a Jesús, que tienen duda, que realmente, probablemente en este momento con su sufrimiento, que hay dos caminos que seguir y probablemente la persona está renegando, obstinada y toma el camino de lo que hoy la sociedad nos ayuda y no es la sociedad, sino más bien el maligno que nos saca para no caminar con Dios? ¿Qué mensaje puedes tenerle? Porque no es fácil, ¿verdad? Como decías, ese dolor, porque no es fácil tanta carrera y esa es como para después entrar en la última consulta que te tenía, porque no es fácil. ¿Qué mensaje le das a aquellas personas que están viviendo esos momentos y quizás no han sentido ese abrazo de Dios? Como yo le decía al principio, yo siento que uno de los puntos más importantes es entender que estas cosas pasan, crea usted en Dios o no crea en Dios. Usted puede ser ateo,
usted puede ser agnóstico, usted puede haber tenido una desilusión con Dios por cualquier situación en su vida. Las pruebas van a llegar tanto para ese tipo de personas como para el que va y está hincado todos los días ahí en la capilla de oración perpetua. Eso va a pasar sí o sí. La diferencia es cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a sobrellevar. Entonces, ¿qué se le puede decir a ese tipo de personas? Lo primero es que tienen que entender que estas cosas pasan. Lo segundo es que la Biblia dice muchas veces esta palabrita, ¿verdad? No temas, lo dice muchísimas Ujú, veces. ujú. Y yo creo que a veces lo que hay que entender, lo que tenemos que entender es que esta palabra no dice eso, no porque no tengamos que tener miedo, sino porque tenemos que aprender a enfrentar los miedos. Correcto. Hay que tenerle, no hay que tenerle miedo a Dios. Hay que tener miedo vivir sin Él. Exactamente. Y por último, para terminar este lindo momento, he notado en su experiencia que la compañía de personas ayuda mucho en enfermedades. A veces muchas personas están solas. Yo tengo la linda experiencia de visitar enfermos y sabemos de ancianitos que están ya en su edad con enfermedades y están solos. Sin embargo, usted ha tenido compañías lindas. ¿Qué mensaje y qué se le viene a la mente cuando yo te digo tu esposa, Ivania? Y amor, eh, apoyo, soporte, eh, pucha, misericordia, un montón de cosas. Es que ¿Sería todo igual sin ella, quizás? Haber enfrentado esa enfermedad. tal vez lo hubiera llevado con mi familia, pero se me dio en el momento que tenía que estar con ella. Y algo muy curioso, Eric, es que tal vez cuando uno habla con mi esposa, las personas que no la conocen dirían, mira, pero tal vez no es la persona indicada para dar el apoyo porque pareciera frágil, pero a veces Dios hasta en eso sabe, ¿verdad? Sabe cuál es la compañera que le tiene que poner a usted para eso. Entonces, yo siento que no pudo haber sido una mejor persona que ella, definitivamente, para poder llevar esto. ¿Y qué le Este, dirías? de Si ella estuviera gracias, acá, ¿qué le dirías? que la amo y que gracias por ser ese apoyo, ese soporte durante todo ese proceso, porque sé que no es fácil, porque no es lo mismo, como le digo, llevar el dolor por dentro que ver a una persona con un dolor y sentir la impotencia de no poder hacer nada más que orar o más que ayudarlo, o no sé, alimentarlo, o, no sé, lo que sea, es que es diferente, entonces eh, hay que estar en esos zapatos también para poder saber lo que es llevar el cuidar a un enfermo. Sí. No es lo mismo, como usted mencionaba, no es lo mismo ir a visitar enfermos que tenerlos todo el día. Mm. Cuando, bueno, ella que nos escucha de verdad, es motivar también a través del ejemplo de Ivania, aquellas todas personas que cuidan, ¿verdad? A ancianos o que cuidan a personas enfermas, a que lo hagan, que Dios les va a retribuir con creces ese lindo gesto. Porque de verdad no sabemos cuánto está sufriendo la gente, no sabemos cuántas veces tiene ganas de rendirse, cuántas veces hace falta un rosario a la par para que la Virgen lo abrace a uno también, cuántas veces hace falta ese simplemente darle un vasito de agua o esa comida, ¿verdad? Entonces, de verdad que este mensaje también ayude a esas personas a seguir colaborando de una manera anegada por sus enfermitos, por sus familiares. Muchas veces los tratamientos son muy fuertes y hay de verdad eh, mucho, mucho, mucho que poder hacer por ellos. Eh, Finalmente, Jason, creo que es muy importante, ¿verdad? Y pues dar un consejo de fe. Usted hablaba de sentarse en la capilla, de arrodillarse, de orar muy rápido. Su consejo definitivo que no puede faltar en esos momentos difíciles. Yo creo que sí, orar va a estar de primero siempre. Cuando uno tiene un momento así, yo siento que la oración del justo siempre es escuchada y, y si uno realmente, como nuevamente vuelvo a esa lectura bíblica,
que a mí siempre me llenó, y me llenó mucho, tanto así que incluso cuando uno lee ese libro de Crónicas, uno se da cuenta que lo que dijo Salomón lo replicó un rey llamado Josafat eh, tiempo después, en el cual él mismo se da cuenta que la única manera de ganar la guerra es inclinando su rostro ante Dios, reconociendo que uno no tiene la fuerza para poder llevar este tipo de cosas. Y entonces yo siento que la oración definitivamente va a ser como la espada para poder luchar contra cualquier batalla. Y después de ahí, pues la compañía de la familia, ese apoyo eh, y la perseverancia, que yo creo que es muy importante, porque a veces creemos que las cosas pasan porque sí, porque oré una vez y saqué la sombrilla y no me mojé y ya, y otra vez la vuelvo a guardar, pero no, o sea, Sí, realmente yo creo que uno tiene que ser en esto muy consciente de que, y agradecido, consciente y agradecido, o sea, Dios no nos da algo hoy y se acabó, o sea, Él todos los días nos da, nos da cosas todos los nuevas. días. Todos los días nos da cosas nuevas, tenemos que ser perseverantes, seguir Ujú. conversando con Él nos escucha. No, no dejemos de escucharlo a Él, ¿verdad? A veces escuchamos más sonidos, oídos, mensajes de este mundo o del diablillo, ¿verdad? Que nos quiere apartar de Él, pero lo importante es con Él y con Él todo es más llevadero. Jason, de verdad, muchas gracias por ese lindo testimonio, nos llena de mucha fe, de mucha esperanza, sobre todo el saber que a veces queremos un solo milagro, ¿verdad? Pero Dios se luce con un montón. Y quizás los que podemos ver, que a veces no podemos, a veces no le damos importancia a ciertas cosas en el momento a momento, el pan de cada día, de levantarnos en cada día, el poder respirar, el contar con una familia, con un techo. Que Dios me lo bendiga y que siga siendo ese instrumento para otros y que de verdad, en la voluntad de Dios, sea muchos años de prosperidad, muchos años de bendición. Gracias por ser tan especial. Quería mencionar, la luz de Dios se refleja en usted. Cuando se conversa con usted, definitivamente uno se da cuenta qué tipo de persona. Y Dios se fija en esas personas, sobre todo de corazón abierto, de humildad, para responder y mostrar su luz. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Y como siempre te pedí ahora, ¿verdad? Que Sí. también los que nos siguen, nos escuchan, que ellos reciban un abrazo de parte de nosotros a la distancia y nuestro acompañamiento en sus preocupaciones, en sus debilidades, ¿verdad? Así que un abrazo Un a abrazo. todos, los queremos mucho, que Dios les cuide y que Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Jason. Gracias. Signos de Dios. Abre tu corazón.